quiero darle o cederle la palabra, en este caso, a la doctora Evelyn Ramos. Ella es nuestra coordinadora del área de las licenciaturas bimestrales. Son licenciaturas que prácticamente manejamos en UPAEP abierta, y ella es la encargada del área de negocios y económico-administrativas. Adelante, doctora, cedo los controles. Muchas gracias, Bruno. En verdad agradezco todo el esfuerzo del maravilloso equipo de promoción y marketing con esta poderosa idea que nace dentro de estos dos departamentos y cuya intención, cuyo objetivo es brindar un panorama a través de temas de tendencia interesantes, por cierto, y como bien lo mencionabas, es un acercamiento a través de asesores expertos que tenemos, pues de alguna manera, el privilegio de que estén y formen parte de UPAEP abierta. Pues también, de igual manera, y atendiendo su puntualidad, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, me pongo a sus órdenes, como bien como Bruno. Soy la doctora Evelyn Ramos. En este sentido, yo soy la coordinadora de las materias, las carreras, perdón, de licenciaturas económico-administrativas e ingeniería industrial. ¿Ok? La temática que presentamos el día de hoy a través de nuestro asesor experto, en este caso el maestro Arturo Mora Toledano, es mentalidad emprendedora. No es un tema que únicamente vaya dirigido a una licenciatura, a un ámbito específico, a un área determinada. Es un tema que puede permear e inclusive en nuestro actuar diario. Bien, voy a permitirme en este momento compartir el currículum de nuestro ponente. Me voy a permitir dar lectura. El maestro Mora Toledano, Arturo, como le decimos de cariño al maestro Arturo, es licenciado en Mercadotecnia y maestro en Dirección y Finanzas por la Universidad UPAEP. Executive MBA en Dirección Estratégica, permítame tantito, estrategia por el ISD Business School. En su trayectoria profesional ha tenido negocios propios de comercialización. Fue supervisor regional para Grupo Lumna, SADCB, Soform NR, jefe de Mercadotecnia y Servicio al Cliente para la empresa veracruzana IMCERCO. Profesor de licenciatura y de posgrado en programas de dirección de empresas y marketing estratégico para diversas instituciones, incluyendo la nuestra. Asesor independiente para pymes en modelo de negocios, marketing e innovación. Actualmente el profesor Arturo está de tiempo completo para el área de emprendedores en nuestra universidad, en UPAEP. Tiene a su cargo la relación de la Escuela de Negocios con el área de Servicio Social, SAPS, para generar proyectos de auténtica pertinencia social. Es miembro del Consejo Técnico Evaluador SAPS. Participa además en proyectos de investigación, contribuyendo en capítulos de libro y artículos relacionados al emprendimiento. Sin más preámbulo, yo tengo el enorme honor de presentar al maestro Arturo, agradeciendo de antemano toda su sapiencia en este tema. Él es experto en esta área temática y seguramente nos encantará a todos. Adelante, maestro Arturo. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora, equipo de promoción, Álvaro, Bruno. La verdad es que estoy contento porque estos temas y estos espacios me parece que empiezan a ser bastante relevantes ahorita en el actuar de todo lo que estamos haciendo con miras a sacar adelante esta situación, ¿no? La realidad es que las organizaciones empiezan a ser muy importantes para toda la reactivación, pero justamente hoy con la intención de plantear una situación distinta, cuando me invitaban a participar con este tema, la verdad es que el emprendimiento es amplísimo, tiene muchas perspectivas, y cuando me ofrecieron el tema concretamente de mentalidad emprendedora, preguntaba así como la cuestión, ¿de qué debería hablar específicamente para que haga sentido en la búsqueda de lo que nosotros queremos transmitir? Entonces me parece que más allá de la técnica, que propiamente es algo que nos puede ayudar siempre a resolver algún tipo de problema, más allá de los conocimientos concretos que nosotros podríamos estar desarrollando en algún ámbito, creo que la parte más interesante ahorita en términos sociales sobre todo es retomar la confianza. Y creo que esta parte de la confianza se viene
a sustentar sobre todo en la comprensión del contexto y de nuestras realidades. Es aquí donde quiero poner básicamente la plática y me gustaría abrir esto con un ejercicio. Yo soy muy dado a reflexionar estas cuestiones, entonces vamos a hacer un ejercicio, les voy a ir planteando algunas preguntas, me gustaría que lo hicieran con mucha vocación, esa es la idea básicamente de esta plática. Les voy a presentar aquí una serie de imágenes y me gustaría que las observen a detalle, tratando de encontrar qué tienen en común. Sin embargo, voy a poner un poquito el reto. La cuestión es, ¿qué tienen en común más allá de lo obvio? Me gustaría que fueran visualizando qué sensaciones les generan. Pongan atención en esa parte, en esta experiencia que ustedes podrían tener al empezar a ubicar estas sensaciones cuando vemos una imagen, a qué nos abocan, qué situaciones nos recuerdan o experiencias de vida incluso hemos pasado a través de ellas. ¿Qué es lo que nos están ofreciendo? ¿Qué nos quieren decir? En otro sentido, justamente, Luis, gracias, ese comentario es muy preciso. ¿Dónde podríamos ver estas realidades hoy? Y prácticamente ahora podríamos ver que incluso no es necesario ni siquiera salir de casa para poder sentir, y creo que esta es una palabra importante, ¿qué es lo que pasa aquí? Este tipo de imágenes, desde mi perspectiva, me parece que las que mejor pueden expresar lo que realmente significa el sentido del emprendimiento. Pero vamos a relacionarlo primero con algunas cuestiones propias. Sin duda aquí vemos problemas, necesidades, situaciones incompletas, injusticias, falta de comprensión, a lo mejor incluso en algunos casos, pero no siempre, a veces son efectos de situaciones que hemos tenido. Y me gustaría plantear algunas cuestiones generales, por ejemplo, solo para tener una dimensión de por qué la plática se centra en este sentido. En este año, en 2020, cuando empezamos enero, en los 2 primeros meses se generaron cerca de 192,000 empleos en México, formales. Era una tasa interesante, aunque no suficiente, pero era interesante porque pues da la perspectiva de que podría haber hacia el futuro del año algunas condiciones que se pudieran estar dando para el desarrollo de este proceso de reactivación económica que estamos buscando. Aunque teníamos mucha incertidumbre política, o seguimos teniendo, pero en ese momento teníamos esa incertidumbre, estaba bajando ciertos resultados microeconómicos que, digamos, que nos daban una cierta esperanza de que podría haber algo bueno. Bueno, pues resulta que entonces, dentro de todo lo que es la complejidad y esta teoría del caos, empieza a haber efectos sobre una situación que se llama COVID-19, esta pandemia, que empieza a tener efectos internacionales de manera muy rápida, muy exponencial, y entonces empieza a haber una reorganización económica y social hacia ciertas cuestiones. Para concretar esta parte y el contraste de por qué planteo esta imagen, en los primeros 4 meses, es decir, más o menos al cierre de abril, el reporte es que hemos perdido en México 707,000 empleos. O sea, es veces más de lo que habíamos generado en los 2 primeros meses. Y aquí empezamos a ver de manera sistémica muchos más problemas específicos. ¿Cuál es uno de los primeros efectos que hemos notado? El incremento concreto de la tasa de informalidad. De por sí México más o menos había mantenido una tasa laboral informal entre el 50 y el 54%. Y actualmente estamos más o menos registrando cerca de un 63% de informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que claro, la gente que de alguna manera estamos preocupados por mantenernos dentro de estos ámbitos regulatorios para poder reactivar la cuestión económica y social, soportan más carga porque empieza entonces a haber un fenómeno donde la gente por desesperación muchas veces empieza incluso a
modificar, digamos, que esencialmente debería estar haciendo. O sea, sus cuestiones éticas, sus ganas de sobresalir a esta contingencia empiezan a disminuir, digamos, esta cuestión de los criterios, ¿no? De la toma de decisiones. Y bueno, entonces, el chiste es que al final la naturaleza nos dice, necesitamos, sí, sobrevivir. Eso es lo primordial, ¿no? Entonces, empieza a haber fenómenos sociales críticos. Ahorita voy a mencionar algunos. Estos datos me parecen básicos porque son los que esencialmente dentro de un contexto económico como el que tenemos, un sistema económico como el que tenemos, empiezan a detonar muchas otras variables. Una de ellas, que me parece una de las más críticas y que aquí tenemos algunas imágenes, es que vamos a ver un incremento en la tasa también de trabajo infantil. Los niños, las familias, sobre todo las más vulnerables, se están quedando sin trabajo y están mandando más cantidades de niños a trabajar. Incluso y reforzando esta parte de la informalidad y además a veces ni siquiera cuidando las estructuras en donde van. Entonces, estos temas de abuso infantil van a empezar a ser mucho más fuertes dentro de este trimestre. Una de las cuestiones importantes aquí es que el 99%, más del 99%, el último registro más o menos marcaba el 99.8% de las empresas en México son pymes y en este sentido son las que aportan cerca del 61% de los empleos en México. Entonces, la pyme, la pequeña mediana empresa, son las que realmente tienen el factor de competitividad de un país más fuerte. Si las pymes sufren, el país sufre. Los grandes corporativos de alguna manera tienen muchas estructuras financieras y de operación que pueden ayudar para prevenir algún tipo de contingencia, ¿no? Pero las pymes normalmente suelen tener recursos mucho más limitados, a veces no llegan a tener el capital de trabajo de un año, entonces la capacidad de reacción es mucho menor y aunque a veces hay mucha voluntad acerca de esto, la capacidad de reacción está limitada por el tema de los recursos. Bueno, esto es un fenómeno, digamos, desde el punto de vista económico que siempre está dado, pero no estábamos prevenidos para ello, ¿no? Otro de los sectores que más va a sufrir son las mujeres, justamente. Las mujeres van a estar sobrecargadas. Ya empieza a verse un tema ahí de estrés, de ansiedad, problemas de estabilidad emocional mucho más críticos, porque ahora están absorbiendo no solamente el trabajo de casa que normalmente tenían, que además se ha intensificado al estar permanentemente en ellas, sino que ahora empieza a haber otros factores, porque muchas de ellas, por ejemplo, podrían haber desarrollado ya una parte inicial de sus carreras o empezar a emprender o estar haciendo alguna iniciativa. Y cuando sienten que esto empieza a limitarse, empieza a haber un efecto también ahí psicológico importante y empieza a haber muchos fenómenos en los cuales podríamos empezar a ver problemas y necesidades. Y esto por mencionar algunos. Me parece, después tendremos oportunidad de establecer ahí algunos contactos y para quien guste, los materiales estarán disponibles junto con algunos de los reportes más actualizados que ha ofrecido algunas organizaciones para poder entender esta situación de manera más holística. Pero bueno, regreso a la parte del planteamiento. Estos datos nos reflejan mucho de las situaciones que estamos viendo en esta parte de la presentación, pero yo pregunté al principio, ¿qué ves más allá de lo obvio? Es decir, de las necesidades de que están recursos, de que la gente está enferma, de que no hay capacidad para atenciones, de que las familias están rompiéndose o la misma sociedad, de que hay abandono infantil incluso hasta en la misma casa, ¿no? Entonces, vamos a ver, desde mi punto de vista, uno de los principales problemas es que todas esas imágenes tienen un factor común. Es que todas tienen personas que me están interpelando, que me están preguntando básicamente, ¿qué puedes hacer tú por mí? Y en este sentido es donde el emprendedor empieza a tratar de ubicar cuáles son estos sentidos por los cuales yo podría estar ejecutando un trabajo. ¿Qué es lo que debería estar haciendo para resolver qué tipo de circunstancias?
Si bien aquí podemos ver un plano negativo, digamos, la realidad es que esto puede representar muchas oportunidades. Muchas veces, cuando más caos hay, cuando más parece que las cosas están turbias, es cuando más puedo generar una oportunidad potente que pueda incluso hacer que esto se revierta, no solamente en una situación social general, sino en una cuestión personal. Es aquí donde me parece que empieza la parte más importante del desarrollo del emprendimiento. El emprendimiento muchas veces se ha identificado como empresariabilidad, es decir, como hacer empresa y además tener un enfoque lucrativo. Hoy la teoría reconsidera muchas cosas y justamente cuando recibieron esta invitación, el planteamiento iba más en el sentido de una propuesta como filosofía de vida, más que propiamente como un tema de proyecto. Cuando sucede esto es porque estamos sentados sobre todo en la parte de la vocación. Entonces, este tipo de interpretaciones que hicimos sobre las primeras imágenes es por el tipo de mentalidad que nosotros tenemos. Esta mentalidad que no implica bien o mal, simplemente nos está diciendo cómo hemos sido construidos. Y me parece que aquí esta frase y esta imagen puede ser muy interesante. Cuando nosotros analizamos realmente qué es lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, cuando somos niños, muchas veces hemos escuchado que lo que aprendemos es lo que vemos, es decir, el comportamiento de mis papás, por ejemplo. Sin embargo, no es en sí el comportamiento lo que aprendemos, sino la forma en la que comprendemos la vida. Cuando analizamos estas situaciones y a las personas como personas, nos damos cuenta que hay historias que nos han formado una configuración. Esta imagen me gustó mucho porque aquí representa, digamos, dos grandes perspectivas de lo que podría ser la forma de ver el sentido. El sentido siempre va a ser la gente, el sentido siempre va a ser orientado hacia la persona, hacia la sociedad. Eh, Ahorita en el proceso, digamos, la intención es que quede muy claro cómo está relacionado lo que yo podría hacer como emprendedor con respecto a lo que puedo hacer como transformador social. En este sentido, vamos a ver aquí una imagen donde estamos contrastando dos elementos muy interesantes. Uno es el riesgo, ¿no? Estamos viendo ahí algo, incluso yo diría, por ponerle un adjetivo, un calificativo, sería hasta algo macabro, porque dentro de la imagen propiamente estoy viendo ahí una especie de sensación oscura, muerte, riesgo, miedo, etcétera, que es un poco la interpretación que podría tener alguien que viene de estructuras pues muy golpeadas, que nos han enseñado que la vida es muy dura, que la vida es muy difícil, etcétera, ¿no? Pero por otro lado también está la belleza. Y aquí, como comenta José Porfirio, es cierto, la muerte y la vida es un contraste, es un contrapunto. En este caso, los detalles hablan mucho de la imagen. No sé si han visto, por ejemplo, que está sosteniendo una fresa. No sé si han visto, por ejemplo, que los muñequitos no tienen en sí dos ojos, tienen una configuración distinta. Es un poco ilusión, pero es un poco realidad. Entonces, la interpretación al final habla mucho de nosotros y es la interpretación hasta cierto punto lo que nos va a permitir identificar hacia dónde quiero orientar estos esfuerzos. Cuando estoy hablando de vocación, estoy hablando de un llamado. La palabra viene de un vocablo indoeuropeo que después ha evolucionado mucho, de hecho es muy extraño, se llama PEC, algo así, lo voy a poner aquí en el chat. Es una palabra que significa llamado, básicamente, después evolucionó hacia otros idiomas, pero mantuvo su esencia. Es importante aquí comentar que cuando estamos hablando de vocación, no es propiamente la elección solamente de una carrera. La vocación tiene que ver con lo que yo quiero hacer. La vocación se puede transferir a través de cualquier actividad o cualquier proceso, digamos, ejecución, acción de vida que pudiera hacer que yo me transforme en algo que quiero desarrollar para mejorar mi entorno o mi sociedad.
Ese es el llamado. Además, tiene algunas características importantes. La primera es que la vocación siempre es responsiva, siempre. Es decir, no es un ideal. La vocación no solamente significa decir, mi vocación es ser artista y nunca hacerlo o nunca actuar sobre ello. Eso no es vocación. La vocación necesariamente implica respuestas, necesita acciones. Y por otro lado, la vocación tampoco significa una réplica. Cuando yo empiezo, digamos, a ubicar qué están haciendo los demás, porque yo quiero ser como ellos, es un mero referente. Sin embargo, si empiezo a copiar acciones concretas, ya estoy saliendo de lo que yo soy en sí. Entonces, la vocación debe ser auténticamente tuya. Es un tema subjetivo. Subjetivo que significa propiamente propio de ti, propio del sujeto. Cuando surge de ti, es cuando empiezas a encontrar algunos elementos que en el emprendimiento son muy importantes. Por ejemplo, la responsabilidad. La vocación te vuelve responsivo, es decir, soy capaz de responder ante las circunstancias. No solamente se trata de obtener o de identificar que lo que estoy haciendo puede tener una consecuencia, que es como normalmente lo hemos visto, que si bien también es importante, la vocación tiene que ser responsable, que es capacidad de respuesta ante las circunstancias. Entonces, si regresamos un poquito en la memoria a la imagen, las imágenes iniciales, el común denominador por eso es alguien que me interpela. ¿Qué vamos a hacer para poder resolver este tipo de problemas desde mi práctica? La formación tanto educativa en general, es decir, tanto de la casa como de la sociedad, como de la universidad, se vuelven un referente muy importante para poder ir estableciendo este tipo de construcción personal. Eso es lo que básicamente estamos haciendo. Nos estamos autodeterminando a través de todo lo que estamos haciendo y de la manera en la que estamos visualizando nuestro contexto. Entonces, esta vocación es la que nos va a permitir responder a este llamado que nos hace la vida, básicamente. La vocación no es una carrera en sí, no nos está llamando el ser médico o el ser administrador, nos está llamando la vida y de alguna manera tendremos que responder a esta circunstancia. Esta parte me parecía importante comentarla y ponerla primero en contexto porque aunque la plática básicamente viene en el tono de la mentalidad emprendedora, justamente es una especie de relación, digamos, de elementos que van a hacer que realmente pueda transferir mis acciones a proyectos concretos que puedan beneficiar a la sociedad. Este es un poquito el proceso, digamos, de la vocación. Y es que la vocación siempre se concreta en la acción, es decir, en este dinamismo, ejecución deliberado, libre, ¿no? Autónomo, responsable, que yo estoy haciendo sobre las circunstancias. Sin embargo, para esto lo primero que necesito es comprensión. Y creo empieza a ser el eje, por eso pretendí abrir la plática de esta manera. ¿Cómo estoy interpretando las situaciones? Mejor aún, ¿puedo realmente comprender las situaciones a fondo o solamente estoy viendo la parte superficial? Estoy haciendo una atención selectiva y de tal manera que solamente podría resolver una cierta parte del problema. O realmente me he preocupado por adentrarme en estas problemáticas o en la que me interese y comprenderla. Que la comprensión implica que yo me tengo realmente que involucrar con la situación. Cuando empiezo a entender, digamos, este tipo de procedimientos, puedo construir modelos mentales. La mentalidad, digamos que sería aquí la segunda fase, es todos esos constructos que yo tengo acerca de lo que es la realidad, que es un concepto bastante difícil, digamos, de manejar en términos simples, porque podríamos decir que la realidad la vamos construyendo. La vamos construyendo en la medida que nosotros podamos ponerle una cierta categoría a las circunstancias, que le podamos poner elementos, situaciones, causas, efectos, etcétera. Y entonces yo me hago un escenario
en el cual yo, digamos, estoy viviendo mi obra, ¿no? Pero una vez que yo tengo esto, esa mentalidad va a determinar gran parte de mi acción. Aquí hay una máxima, digamos, en la parte de la de necesidades y en algunas partes del estudio de la psicología con respecto al comportamiento del consumidor, que dice, nadie puede actuar si piensa de una manera y quiere actuar diferente a ella. Es decir, nadie se puede sabotear a sí mismo. Si yo creo que soy bueno, seguramente voy a acabar siendo bueno. Pero si yo pienso que soy malo, que me cuesta trabajo, que no puedo, que nunca he sido hábil, entonces lo más probable es que también acabe pues de esa manera. Hay una frase muy, muy bonita de Henry Ford en este sentido, que decía que tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, en ambos casos tendrás razón. Y básicamente a eso se refiere el tema de la mentalidad. Hay una perspectiva que me gusta mucho porque la realidad es que al principio, cuando empezamos a entender toda esta parte de nuestros llamados, de estas situaciones que realmente nos interesaría transformar, lo primero que hay que hacer es entender cómo estamos construidos nosotros, qué tipo de paradigmas tenemos. Y aquí hay una pregunta que podría quedar como tarea. ¿Qué verdades o qué mentiras te estás contando hoy de tal manera que estás condicionando tu acción enseguida? Es decir, ¿qué pasa por tu mente que te ha limitado o qué pasa por tu mente que te ha impulsado y motivado a seguir adelante? Por ejemplo, la elección de una carrera puede ser una forma de ver la superación y entonces seguramente cuando lo traes muy, muy puesto en la mente, acabará sucediendo, ¿no? Cuando traes la idea de formar una familia o no, según la circunstancia, al final va a acabar siendo lo que tú has puesto en tu mente. Y recientemente hemos visto algunos ejemplos, ¿no? que empieza a haber como teorías nuevas o aparentemente nuevas, como el PNL, por ejemplo, la programación neurolingüística, que no es otra cosa más que rescatar esta esencia natural de cómo nosotros ejecutamos nuestras acciones día a día. Y una vez que nosotros hemos configurado esta parte del concepto mental, puedo actuar y en consecuencia transformarme y transformar a la sociedad. Esta acción que implica ejecución, llevar a cabo algo, desde mi ser, se da en un cierto entorno, que ese entorno recibe, digamos, estas acciones y tiene un efecto, una transformación que en el mejor de los casos y que buscamos nosotros en UPAEP de manera muy consistente, es que se orienta al bien común, a esta reconstrucción y rescate de los tejidos sociales a través de todos estos ámbitos, ¿no? Económicos, tecnológicos, etcétera. Entonces, la vocación se concreta en la acción, pero hay que distinguir que ningún proyecto es vocación concretamente. Y aquí la cuestión interesante es que entonces, ¿por qué estamos planteando todo esto? La idea es preguntarnos cuál es la relación entonces entre este llamado, ¿no? y el emprendimiento. Y creo que para eso primero hay que establecer algunas cuestiones. Lo primero es saber qué presupone el emprendimiento. Entonces, el emprendimiento más allá del concepto de Richard Cantillon, por ahí de 1778 más o menos, es la primera vez que lo empieza a manejar y que básicamente hace referencia a una persona que toma riesgos siendo responsable, vamos a decirlo así, para enfrentar alguna circunstancia y desarrollar un proyecto o sueño, que eso me parecía bastante relevante porque ya no estábamos solamente en el plano técnico, sino que estábamos también considerando propiamente a la persona. Tiene un fundamento todavía más antropológico, es decir, más filosófico, un poquito más hacia la parte del entendimiento propio de la persona, porque el emprendimiento como tal es la acción concreta, pero donde está realmente el valor del emprendimiento es en la naturaleza de la persona. Entonces hay que definir que lo primero que necesitamos entender es que somos seres creadores. A lo largo de la historia, la realidad es que todas las circunstancias que hemos enfrentado
siempre han estado por debajo de nuestra capacidad creadora. Y digo por debajo porque siempre las hemos superado, a tal grado que hoy la curva de conocimiento se ha hecho exponencial. Más o menos hoy, en un estudio que se hizo en España entre algunas organizaciones gubernamentales, algunas privadas y unas instituciones educativas, trabajaron en un proyecto conjunto para tratar de identificar econométricamente una fórmula para calcular cada cuánto se duplica el conocimiento del mundo. Y más o menos estamos hablando que para 2016, es decir, hace 4 años más o menos, nos estaba llevando ya 1 año, 10 meses, duplicar todo lo que sabíamos. Pero la perspectiva más o menos venía en el tono de que para la década del 2030, es decir, ya la siguiente, estaríamos duplicando el conocimiento cada 11 horas. Entonces, la realidad es que hemos trasladado de alguna manera la capacidad humana a retar, digamos, todas las condiciones que nos está presentando como reto la realidad, el mundo. Entonces, bien, somos seres creadores orientados a construir maneras de vivir. Hemos pensado en algo y lo hemos construido. Y eso al final acaba siendo también un estilo de vida que nosotros hemos deseado, que no siempre es necesario literalmente, pero así lo hemos pensado y así lo hemos construido. Y ese es un gran poder del emprendedor, reconocerse como un ser creador. La segunda cuestión es que tenemos una capacidad proyectiva que se fundamenta en la capacidad de imaginar. Somos los únicos seres que podemos tener esta capacidad de construir sin necesidad de tener algo objetivo, algo tangible, una situación. Entonces, esta situación se convierte después en un proyecto. Después se convierte en un camino que recorrer. Por eso es muy importante haber planteado el tema de la vocación. La vocación o ese llamado, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Qué es lo que me motiva, me inspira? ¿En dónde está mi pasión? Se vuelve muy potente cuando este carácter proyectivo se hace evidente dentro de nuestra persona. Entonces, fíjense, tenemos aquí 2 elementos muy importantes y los 2 tienen que ver con la persona. No he tocado ningún tema de proyecto. Por eso la filosofía, en específicamente Platón, se centraba mucho en la imaginación y usaba mucho las analogías. Por ejemplo, para explicar cómo vemos las perspectivas, existe un famoso mito, el mito de la caverna, donde qué es la realidad, qué es lo que estoy interpretando y qué decisiones estoy tomando con respecto a ello. Cómo cambia la situación cuando yo descubro la verdad. Entonces, es una forma muy, muy bonita para quien esté interesado. Es una lectura muy recomendada. El estudio salió en unos reportes básicamente publicados sobre todo en periódicos, en una revista específicamente, pero igual lo tengo por ahí impreso. Entonces, con todo gusto lo puedo adjuntar con esto y lo compartimos al final con todos, sin ningún problema. De hecho, recientemente ya hemos visto que como ha sido un método, han empezado a hacer algunos otros cálculos. Estaría muy interesante ver cómo estamos para 2020, ¿no? Porque esa era la proyección, sin embargo, no necesariamente quiere decir que se mantuvo la tendencia. Bien, entonces, bueno, aquí quisiera comentar esto que es muy interesante. La realidad, como conclusión de esta primera parte, estamos tratando de entender qué es lo que presupone el emprendimiento. Pues una de las cuestiones es que el mundo nunca nos satisface, porque hemos pensado que el mundo es el reto en sí, cuando en realidad el reto es otra persona. Cuando hemos puesto la atención en las cuestiones técnicas, es decir, en incrementar las utilidades, en ser los más eficientes, en ser los más rápidos, en suponer que somos los que tenemos la mejor calidad, etcétera, estamos como perdiendo un poco el tiempo, vamos a decirlo así, porque todos esos fenómenos se dan solo si la persona que lo recibe valida. Entonces, siempre hemos tenido este carácter. Por eso decía al principio, el foco siempre debe ser la persona, la sociedad, porque es ahí donde encontramos sentido a todas estas ejecuciones. En el plano otra vez de las características personales, podríamos decir que el pasado
nos ha servido para entender las realidades, para poder definir un criterio sobre lo que nosotros estamos haciendo y cómo estamos entendiendo el mundo. Para eso me ha servido el pasado. No sabemos, y creo que sería un error, interpretarlo como ha estado bien o ha estado mal, eso no lo sabemos. No es propiamente adecuado porque al final todo depende de unas ciertas circunstancias de vida. Entonces todos tenemos distintas circunstancias, distintos recursos, distintas situaciones y por eso interpretamos de manera diferente la vida. Pero eso no quiere decir que de cualquiera de nosotros pudiera salir una propuesta muy interesante para mejorar nuestros estados de bienestar. Y la segunda cuestión es muy interesante, me parece, porque a veces no la pensamos así. Y cuando hablamos del presente, hablando en términos de la persona, o sea, de nosotros, si lo pensamos un poquito más a detalle, la realidad es que el presente casi no lo vivimos, o sea, está aconteciendo, está pasando. Estamos en este momento desarrollando algunas cuestiones, tratando de formarnos, de construir cosas, ya dijimos que tenemos ese carácter, pero estamos yendo hacia algún punto. Me parece que una de las cuestiones que hoy se han perdido mucho es justamente el rescatar la vocación. La vocación es esa visión de futuro. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me llama? Por eso el tema es importante relacionarlo, porque hoy es una irrealidad. Vamos a entender esta parte. Cuando yo me inscribo a una carrera universitaria, no me inscribo porque quiero estar en una carrera universitaria. Ese no es el sentido. Cuando yo me inscribo a una carrera universitaria, me estoy inscribiendo porque quiero ser alguien en el futuro. Entonces, ahorita acontece, lo que está sucediendo, estoy estudiando, me inscribo, hago el proceso, elijo mi carrera, a través de las carreras, mis maestros, mi vida universitaria, mi familia y mi sociedad, o sea, mis amigos, mi entorno, me voy construyendo, pero no es el fin. Ese es un punto muy importante porque entonces esto abre la posibilidad inmensa a la capacidad de emprendimiento de nosotros, a nuestra capacidad creadora. En el futuro, entonces, llegará el momento en el que nos evaluemos y entonces podamos ver hasta dónde nos fuimos capaces de autodeterminarnos. ¿Qué significa esto? ¿Quién soy hoy? ¿Y qué hice antes para ser hoy lo que soy? Entonces, el emprendedor básicamente se centra en esto. ¿Y por qué decimos que el mundo no nos satisface? Que básicamente esta es la lógica de esta explicación. Es porque nosotros siempre vamos a poder mejorar en algo. Las personas siempre somos perfectibles. Entonces, como siempre somos perfectibles, en cualquiera de los ámbitos que ustedes lo quieran plantear, siempre voy a tener una posibilidad de emprender hacia un cierto ámbito específico que permita que yo pueda mejorar en algo y asimismo la sociedad. Entonces, ahí empieza a dimensionarse la capacidad del emprendimiento cuando realmente yo puedo generar un autoconocimiento profundo de mi vocación. En este sentido, entonces, el emprendimiento presupone que debe ser solidario, no asistencialista, que si bien la parte asistencialista puede funcionar en alguna dimensión para acercarnos a culturas o entornos sociales que no son tan conocidos, tan familiares, no es el fin. La solidaridad va mucho más que eso y ese debe ser un eje. Si yo me regreso, voy a regresar aquí un poco a la diapositiva, si me regreso a esta, la solidaridad, es decir, esta capacidad de transformación se va a dar en la capacidad que yo tenga de convertir este presente en el futuro, en esta relación entre estos dos últimos cuadros. Y es que solidario tiene que ver mucho con cómo yo, si recuerdo las imágenes iniciales, convierto todo lo que escribieron de sensaciones, entonces en sensaciones positivas. Ese especie de vínculo, ese puente entre las sensaciones y las situaciones negativas, con esa visión proyectiva que nosotros tenemos, ahí es donde toma mucho poder el emprendimiento, pero sobre todo el emprendedor.
Y entonces podríamos decir que si cambiamos la forma de ver las cosas que ves cambian. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen que a mí me gusta mucho porque en este caso es una forma de explicar la realidad. La realidad es que los dos están teniendo una verdad. El problema es que aquí se limita el desarrollo porque no hay consistencia, porque no hay entendimiento, porque no hay comprensión, porque estoy casado con un paradigma que no me está permitiendo avanzar. Y para eso me sirve el camino universitario también. Cuando estudio una carrera, lo que estoy haciendo es ampliar mi visión, es entender al otro, ver las cosas de distintos puntos de vista para tener una comprensión más profunda. Y curiosamente aquí es donde toma sentido todo eso de yo solo sé que no sé nada. Y es una realidad. Mientras más voy aprendiendo, mientras más voy entendiendo, eh, es más fácil que pueda ubicar cómo puedo ayudar a construirme yo y a construirme también un mejor entorno. Y básicamente todo esto se centra en un modelo que, digo, este modelo se ha planteado en muchos escenarios, por eso aquí no tengo una cita específica, además de que tiene algunas consideraciones adicionales, pero toda acción humana, toda persona se basa en dos situaciones concretas. El pensamiento, que significa cómo estoy entendiendo mis realidades, qué es lo que yo tengo como herramienta para poder tener un juicio, una crítica, un punto de vista, algo sobre la situación que estoy viviendo, pero al mismo tiempo, qué emotividad, o sea, qué sensibilidad me está moviendo, porque ahí está el significado. La emotividad, la parte de lo que siento, le da sentido. Por ejemplo, ahorita muchos de ustedes empezaron a escribir, hay problemas, desesperación, desconfianza, inseguridad, etcétera. Y tienen razón. Eh, Ahora la pregunta es, eso, cuando lo pongo en positivo, eso es justamente lo que le significa a una persona mi emprendimiento cuando tiene sentido. Si yo nada más hago productos, servicios, modelos de negocio, lo que sea, solamente porque estoy pensando en obtener más ingreso, estaré perdiendo la parte esencial, el corazón de lo que es el emprendimiento. Estaré perdiendo el sentido concreto, porque ahí no voy a tener mucho después que innovar, porque además esta parte de la innovación también está sentada en el plano humano, no en el plano técnico. Entonces, la persona sigue siendo el foco. Si yo siento desesperación al ver una imagen, entonces no podría ni imaginar lo que está pensando o sintiendo una persona que está en esa situación realmente. Una familia, por ejemplo, o un papá, una mamá que está sufriendo incluso por tener comida en el día a día hoy, seguramente que es un proceso bastante difícil. Bueno, ¿qué significaría entonces poder ofrecer un proceso que construya un proyecto que le dé confianza, que le dé certeza y que le dé tranquilidad? Es ahí donde realmente el emprendimiento se transforma. Y es que el mayor reto de un emprendedor, primero, es superarse a sí mismo. ¿Qué significa? Que debo salir de mis paradigmas, debo tomar esos riesgos para poder ir a mi zona de aprendizaje, que a veces parece una zona de pánico más que de aprendizaje. Es algo que cuesta mucho trabajo porque es ir a donde no conocemos qué va a suceder. Y al mismo tiempo debo tener la habilidad para poder manejar los procesos de empatía de manera tal que pueda crear un significado muy específico en los proyectos para que entonces va a generar una acción que nos construya. Y curiosamente aquí hay una cuestión bien interesante. Cuando construimos algo para alguien, generalmente acabamos construyéndonos más nosotros que propiamente la sociedad. En muchos sentidos. Y esto está estudiado desde muchas perspectivas. La psicología lo ha manejado, la filosofía lo ha manejado, y ahora, por ejemplo, la parte de negocios también lo ha manejado. Empezamos a ver algunos nuevos proyectos o movimientos, organizaciones que han cambiado incluso la forma de ver. Una de ellas, por ejemplo, es las empresas B. Parece que estas organizaciones que están buscando empresas lucrativas, pero que estén rescatando de esencia
la parte importante o crucial, más fundamental, que es el centrarse realmente en la persona. Entonces, cuando sucede eso, los planos se vuelven exponencialmente posibles. Es decir, nuestra creatividad y nuestra capacidad de imaginar y de convertir cosas en realidades es mucho más potente que si solamente me centro en un proyecto específico. Que a lo mejor al final no es que sea malo. El problema es que estoy en una perspectiva lineal y no sistémica. Sistémica significa que entonces estoy impactando a muchas cuestiones del entorno, no solamente a lo que he decidido diseñar el proyecto. Bien. Todo esto porque me parece muy interesante saber que la vida es, en algunos estudios me gusta mucho esa parte porque es como una paradoja. La vida es como una paradoja. Curiosamente, cuando empezamos a criticar de repente cosas que no nos gustan, estaría muy interesante ese ejercicio de ver la contraparte. Es decir, esa parte negativa que no me gusta, ¿en qué me ayuda? Esta parte que vimos en las imágenes que empiezan a generar desesperación, desconfianza, que nos hacen sentir muchas cuestiones profundas, digamos, de las necesidades del entorno, de las personas, de cómo está sufriendo gente, porque la realidad es que nosotros estamos muy en la punta del iceberg. La realidad es esa, o sea, la mayoría no tenemos mayores problemas para pasar por ahí la vida bien, pero ellos no. Y bueno, en sus dimensiones distintas, todos tenemos alguna circunstancia que resolver. Entonces, me gusta plantear esto, que la vida es una paradoja, porque fíjense lo que dice, donde se busca alcanzar la utopía del bien vivir, a través del reconocimiento que envían las señales del mal vivir. En este caso, cuando hablamos, digamos, de estas cuestiones de teoría del caos, complejidad, etcétera, siempre estamos buscando vivir mejor siempre, y por eso estamos tomando ciertas decisiones. Sin embargo, no nos podemos dar cuenta de ello hasta que no algo nos empieza a agobiar. En la teoría de necesidades de Maslow, él decía, el que una persona sepa lo que quiere es un logro muy poco común y muy difícil de alcanzar. Y básicamente se refería a que la gente en realidad a veces no nos damos cuenta de lo que queremos, y complementaba. Por lo tanto, ella reconoce una necesidad si no le apremia de verdad. Entonces, digo, analógicamente no es literalmente la frase, está sintetizada, pero lo que quiere decir es que hasta que no me suceda realmente y lo siento, entonces no lo voy a reconocer. Pero justo eso que se ve mal, que se ve caótico, que se ve brillante, estresante, difícil, esas son las señales que me están diciendo, aquí puedes emprender, aquí puedes actuar y aquí te puedes construir tú mismo. Esa básicamente, digamos que es la forma en la que el emprendedor debería construir, digo debería no porque así es el deber ser, sino que de esta parte podríamos ir identificando los caminos vocacionales de cada uno de nosotros para saber qué podemos transformar primero en nosotros y después en alguien más. Y me gustaría aquí complementar algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿recuerdan esta frase de el fin justifica los medios? Interesante, ¿no? Porque estaba muy sentada en que no importaba cómo, pero el chiste era lograr. Bueno, esa es una perspectiva, pero cuando estamos hablando de cuestiones de emprendimiento, de transformación, de modificación del entorno social, podríamos complementar una frase de Ursula Le Guin que dice, el fin justifica los medios, sí, pero ¿y si nunca hay un final? Y eso me parece muy potente. Además complementa, porque todo lo que tenemos es un medio. Y claro, al final lo único que realmente es infinito es nuestra capacidad de mejorarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, pensemos de esta manera. Si la capacidad de una persona de mejorarse a sí misma es infinita, no debería entonces haber concretamente un fin, sino el fin debería ser otra persona. Es muy importante enfocar que entonces cualquier medio por el cual yo pueda empezar
a desarrollar un proyecto que pueda impactar a la sociedad y transformar la vida para vivir mejor, siempre va a haber una posibilidad adelante. Y me parece entonces que podemos rescatar esto. Limitamos los proyectos, es decir, vemos los proyectos, los emprendimientos, las empresas, las iniciativas, etcétera, como medios, pero nos enfocamos en los fines importantes, que sería la transformación social. A manera, digamos, de recopilación, podríamos decir que el emprendedor es una persona inconforme. Una persona inconforme que se reconoce a sí misma y que es capaz de responder a su llamado. Pero en esta respuesta del llamado se transforma y a su vez tiene la capacidad también de transformar el mundo. Y entonces, bueno, me parece que a manera de conclusión, podríamos decir que rescatando la primera imagen, les dejaría esta tarea. Pensar si el mundo te interpela, si en lo que estamos observando me están llamando, ¿qué vas a hacer? La pregunta sería, ¿qué vas a hacer? Pero sobre todo, ¿quién quieres ser en el futuro? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Y bueno, creo que después de esta intervención, esta ponencia que nos muestra el maestro Arturo Mora, creo que es un tema muy interesante. Es un tema que sabemos todos que, bueno, pues es importante esa cosquillita de no de, híjole, yo hubiera querido hacer esto, yo hubiera querido hacer el otro. Creo que este es un tema muy importante en la actualidad, el emprender, el qué queremos ser más adelante, ¿no? Creo que es un buen momento para que podamos abrir la parte de preguntas y respuestas, por lo cual los invito nuevamente a que en el chat puedan escribirnos sus inquietudes, escribirnos sus preguntas y en este momento podríamos empezar a leer ya algunas preguntas que tenemos captadas para que las pueda responder el maestro Arturo Mora. Álvaro, ¿tendrás alguna pregunta para el maestro Arturo? Sí, de hecho tengo dos. María Monterrosas nos pregunta, ¿cuál es el nombre del estudio sobre cada cuánto se duplica el conocimiento? Así se llama, realmente es, de hecho si lo googlean, ahora tenemos un montón de referencias. El estudio original salió en una revista española, fue un estudio, digamos, algo corto, pero muy interesante para lo que planteaba. Pero ahora he visto que muchos blogs han recuperado esa información, incluso lo han actualizado. Entonces, si ponen, por ejemplo, cada cuánto el mundo duplica su conocimiento, lo que sabe, entonces les aparecerán varias respuestas si lo quieren ver de manera inmediata. De cualquier manera, yo, como comenté hace ratito, con todo gusto les haré llegar el material que yo tengo para que lo puedan ver. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, perdón, Bruno. Claro. Ernesto, Adelante. ¿es posible empezar a emprender sin tener X cantidad de dinero? Es posible empezar a construir el proyecto, la idea, la intención, ¿no? Las bases, pero la realidad es que al final una manera de ayudar, y creo que desde la perspectiva del pensamiento económico también, hay que tenerlo muy en claro. Para que podamos ayudar realmente a un entorno, necesito también ser sostenible. Eso implica que desde el principio necesito también ejercer el riesgo en la aplicación de ciertos recursos para que pueda ser recuperable y pueda crecer. Ese es el problema del asistencialismo. El asistencialismo regala, es decir, recopila y regala. Sin embargo, llega el momento en el que el recurso ya es limitado o ya no hay capacidad de volverlo a hacer. Además, para ponerlo en un ejemplo muy concreto, si yo voy y regalo cobijas en la Sierra Norte este año, seguramente el siguiente año voy a tener más gente que esperen que les regale cobijas en la Sierra Norte en esa misma fecha. A eso me refiero con que se necesita dinero. Yo te diría sí, esa es la respuesta, sí, pero justamente creo que estamos en un entorno, en un momento donde sí es necesario, pero también no es necesario en grandes cantidades. Importa mucho más la capacidad relacional que tengas y el conocimiento que propiamente el recurso financiero.
Entonces, bueno, esa sería la respuesta desde mi perspectiva, y un poco con esta sensación de que la parte económica siempre va a mejorar cuando puedo hacer productivo hacia donde me estoy dirigiendo este esfuerzo. O sea, la gente, como dice el dicho típicamente, le enseño a pescar y no solamente le regalo el pescado, ¿no? Básicamente. Ok, tenemos otra de Mario Barrientos y comenta, ¿se puede emprender sin vocación? Es decir, si yo tenía un buen trabajo y de repente lo pierdo y no me queda de otra que emprender algo, ¿qué posibilidades tengo de conseguir éxito? Bueno, es súper interesante esa pregunta. Primero, Mario me parece que fue el que la planteó. Mario te diría, la definición de éxito primero la defines tú. Por lo tanto, tú eres el que va a evaluar si puedes o no tener éxito. Tu éxito probablemente, tu definición de éxito no sea la misma que la mía. Entonces, primero creo que eso debería estar muy claro. ¿Qué significa para ti el éxito? Después, no es malo emprender proyectos, vamos a decir, cuando no tengo tanta claridad en la vocación. Es decir, mucha gente así empieza. Estoy aprendiendo de las circunstancias. Y es justamente en la experiencia de vida donde puedo encontrar un punto de inflexión y darle la vuelta y entonces irme por otro lado. Si me llama. Yo te diría, en términos prácticos, ¿es posible emprender sin vocación? Sí. Que lo vayas a disfrutar, no lo sé. Que vaya a ser tan fácil como cuando tú te orientas a algo que realmente te llama, que algo que te apasiona y sientes, te diría, sí va a ser más difícil. Sin embargo, al final son reacciones toda la vida, digamos que viendo el emprendimiento como una acción meramente ejecutoria, es decir, solamente estoy desarrollando una reacción ante una circunstancia, te diría, pues sí, solamente que también cabría un poco la posibilidad de decir que eh, es un intento. Y al final, si funciona, qué padre. Si no funciona, igual, el chiste es aprender, pero no quedarse con eso, sino mantenerte en la búsqueda de encontrar algo que realmente te pueda construir a ti. Eso creo que sería la parte más importante de emprender cuando todavía no tengo clara mi vocación. Tenemos un comentario de José Porfirio y nos comenta, un claro ejemplo actual es la pandemia que estamos viviendo. Mucha gente se ha quedado sin trabajo. Ante esto se dedicaron a la elaboración de cubrebocas. Creo yo que, creo yo que orientaron su conducta hacia su actividad emprendedora. Aprovecharon la oportunidad, innovaron y crearon. ¿Estoy en lo cierto? Sí, realmente podríamos decir que aprovecharon una oportunidad, ¿no? Empezaron a construir algo, una reacción. A lo mejor, sin todas esas iniciativas de hacer cubrebocas, incluso en muchas formas, ¿no? Después ya empezamos a ver algunas variantes, ¿no? Hasta en el diseño y todo. Tal vez no hubiera sido suficiente la oferta. Entonces, es muy interesante lo que sucede en los mercados. Cuando empieza a haber un fenómeno de demanda diferente para alguna circunstancia, quién sabe de dónde sale toda la oferta. Pero el chiste es que los mercados siempre se regulan. Es una naturalidad, digamos, del ámbito económico y de negocios. Y el emprendimiento es parte de ello. O sea, no solo en eso, sino en general. Y mucho de eso también se da porque ellos empezaron a ver esta oportunidad para reconstruir parte de lo que ellos estaban perdiendo, ¿no? Por ejemplo, te quedas sin trabajo, pues esas son cuestiones reactivas que pueden ser útiles y que pueden funcionar. La única aclaración que haría es que aquí el tema es que no innovaron, simplemente reaccionaron desde un producto ya establecido, haciendo algo que a lo mejor fue diferente en el diseño, en la forma, etcétera, pero al final era lo mismo, ¿no? Entonces, no es una innovación como tal, porque aquí el tema de la innovación también tendremos que entrar en algunos detalles muy específicos eh, para ver cómo se diferencia de la parte solamente emprendedora o creativa. Pero sí, sin duda, ejercieron su actividad emprendedora, su carácter de creación, proyección y además yo diría en algunos casos de responsabilidad porque esas prácticas permitieron que algunas familias pues sigan subsistiendo de alguna manera. Entonces, bueno, creo que sí cumple con
el ejemplo que plantea Porfirio con estos elementos, a excepción o de manejar con más criterio el tema de la innovación. Perfecto, vamos con las dos últimas preguntas. Armando Alcázar nos pregunta, ¿puede empeorar mi crisis si mi emprendimiento no tiene éxito? ¿Qué hago en ese caso? Súper interesante. Fíjense que aquí depende mucho el ecosistema emprendedor. Eso conocemos a todas las relaciones que generan las organizaciones, personas, universidades, etcétera, que están abocadas a impulsar el emprendimiento. A eso llamamos el ecosistema. Eh, Cuando no es sólido, es un gran riesgo. Por ejemplo, México tenemos una muy baja cultura de hacer empresa. ¿Por qué? Nos cuesta mucho trabajo asociarnos, compartir, tomar responsabilidades, asignar responsabilidades, etcétera, y respetarlas, ¿no? Entonces, generalmente cuando emprendemos, acudimos a dos cuestiones básicas, o al entorno cercano, que es la familia, los amigos, etcétera, o meto todo lo que yo tengo, mis ahorros de vida, casi los meto al proyecto. Entonces, si lo hago sin técnica, si lo hago con mucho riesgo, sin evaluar las circunstancias y fracasa, a veces sí llega a comprometer incluso gran parte de la vida del emprendedor. Pero eso se da porque no pude tener antes una asesoría concreta. Entonces, por ejemplo, la formación universitaria, cuando tienes un programa que apoya toda esta parte de construcción, disminuye mucho el riesgo y te acerca también a otras unidades que puedes aprovechar para disminuirlo y poder ejecutar una acción emprendedora que no necesariamente te comprometa si es que llega a fracasar, ¿no? Que al final, pues es una posibilidad latente. Yo diría, solamente hay que tener precaución en la preparación previa antes del lanzamiento de tu emprendimiento. Muy bien, vamos con la última pregunta. Johanny Milena nos pregunta, ¿considera que el autoconocimiento es fundamental para liderar un emprendimiento de manera integral? Sí, yo diría es crucial, no solo fundamental, es crucial. Imagínense que yo voy a lanzar un proyecto de emprendimiento y yo no sé que lo que más me falta es conocer que yo no tengo capacidad organizativa y resulta que me meto a un proceso donde lo que más quiero controlar es eso. Entonces voy a acabar haciendo una especie de mártir para para mi gente, para la gente que esté en mi equipo, porque necesito tal estructura de control porque yo no sé hacer gran cosa que entonces empiezo a desgastar el talento en otras cuestiones. Entonces, conocerme previene, digamos, que yo tome ese tipo de prácticas o las prevenga de otra manera. El autoconocimiento, además, no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver en entender cómo yo puedo reaccionar ante una circunstancia, cómo yo puedo construir mi carácter, ¿no? Controlar este temperamento que ya tengo y convertirlo en un verdadero carácter. ¿Cómo puedo entonces formarme como líder en algunas cuestiones, pero también puedo tener la capacidad de ser humilde para dejar que alguien más lidere cuando yo no soy capaz de hacerlo en ciertas circunstancias? Todo eso al final, si lo ven, regreso al tema, son relaciones interpersonales. Siempre va a ser este tipo de relaciones las que de alguna manera empiezan a fortalecer o a debilitar esta acción emprendedora. Entonces, yo diría que es más bien crucial y habrá que buscar maneras, no solamente está sentado en el plano psicológico, sino también en la parte de reflexión personal para poder ubicar puntos de acción concreta que nos hagan mejorar. Perfecto, maestro. No sé si alguien tenga alguna inquietud, alguna pregunta extra o son todas las preguntas. Si pueden escribir en el chat, nos quedan 2 minutitos para responder una última pregunta. Tenemos otra, Bruno. Dime, adelante. Andy Rodríguez nos pregunta, ¿algún tip para identificar las necesidades en el mercado y poder innovar? Excelente pregunta. Fíjense aquí, apelando un poco también a esta parte que les decía de la confianza, vamos a hacer esto. Tengan la confianza de que no hay reglas ni procesos que nos puedan garantizar la identificación específica
de necesidades y problemas en los mercados. Otra vez regreso, que somos personas muy complejas, cambiantes, que lo que tenemos más bien son patrones de comportamiento. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para poder realmente entender qué es lo que le pasa a un mercado, a una circunstancia social, a un entorno social? Empatizar. Debo realmente entender, eso es empatía, no es ponerme en los zapatos del otro, o sea, no es cambiarme de perspectiva, sino entender a fondo su circunstancia. Cuando tú te vuelves experto en el problema que viven, mucho más capacidad creativa generas y mucho más precisión. Entonces, yo diría, no es que tengas una regla, en ningún lado, ninguna consultoría te va a garantizar eso. Lo que sí es, si tú mejoras, fíjense otra vez, un plano de una habilidad personal. Si yo me vuelvo mucho mejor en el proceso de manejo de empatía, mejor voy a entender las circunstancias de la gente y entonces voy a construir cosas con mucho más sentido. Esa sería concretamente la respuesta. Empatiza a fondo. Maestro, pues muchísimas gracias. Digo, queremos agradecer este espacio, esta ponencia sobre un tema muy interesante. Gracias al maestro Arturo Mora. Él forma parte de nuestro claustro académico en la modalidad de UPAEP abierta. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad, en este caso, sin platicarles un poquito de lo que UPAEP abierta les ofrece a ustedes. En este caso, bueno, pues la modalidad que es UPAEP abierta es una de las 3 modalidades con las que cuenta UPAEP, y en este caso me atrevo a decir que esta es la modalidad más flexible con la que cuenta la universidad. Es una modalidad que combina, pues obviamente, el trabajo presencial en nuestras aulas y a su vez también combina la parte del trabajo en línea a través de plataformas como esta, a través de docentes como el maestro Arturo Mora, ¿no? En este caso, UPAEP abierta maneja 9 licenciaturas, dentro de las cuales pueden encontrar Administración de Empresas, Ciencias de la Educación, Comercio Internacional y Logística, Contaduría Pública, Derecho, Enfermería también tenemos, Ingeniería Industrial, Mercadotecnia y Gestión de Ventas y la licenciatura de Psicología Educativa y Organizacional. Cabe resaltar que este es un espacio que pues obviamente nosotros creamos para poder dar a conocer pues temas que son tópicos de interés en la actualidad, ¿no? A través de esta modalidad que es UPAEP abierta, que abre pues sus puertas, abre estos espacios para que ustedes puedan conocer la calidad de nuestros docentes, puedan conocer cómo se imparten nuestras clases.